Arrancamos primero con, ¿se acuerdan que hicimos el corpiño a la cintura? Corpiño base. Ahí está. Del corpiño base nosotros después vamos a ir viendo que vamos a ir como prolongando las piernas. Prolongando las piernas, ¿qué va a ser? Desde algo a la cintura, desde algo a la altura de la primera cadera, cuando son esas camisas que me llegan a los huesos de la cadera o de la pelvis. Después vamos a tener camisolas, que las camisolas son que me llegan un poquito más del cachete de la cola. Y después tenemos algo más largo que va a ser un vestido, ¿sí? O sea, es como que vamos prolongando. En este caso nosotros, la base, esta sería la base del primer día, ¿se acuerdan cuando hicimos corpiño base? Que teníamos el delantero y el trasero sin pinza, sin nada. ¿Se acuerdan que hicimos los dos el rectángulo igual? Con la diferencia que el delantero llegaba a la línea de talle delantero, que el delantero era más largo que el trasero. ¿Por qué? Porque adelante tengo el pecho y atrás no. El corpiño base o la cintura del trasero va a estar en el talle espalda y el delantero en el talle delantero. Nosotros vamos a hacer ahora lo que se llama prolongación. La prolongación es lo que se llama el faldón de la prenda, que es para que ya vayamos a un camino a una futura camisa. ¿Cómo lo vamos a obtener? Con una nueva medida que es lo que se llama altura de primer cadera. Ustedes lo van a tener en la tabla. Si en la tabla no la tienen a la medida de la altura de la primer cadera, la altura de la primer cadera es la mitad de la segunda cadera. ¿Sí? Ejemplo, miro la tabla y tengo 24 de altura de segunda cadera. ¿Cuánto va a ser? 12. ¿Estamos? Eso no se hagan tanto problema. Entonces, desde donde terminó el molde, ojo con esto, desde donde terminó el molde, voy a poner altura de primer cadera. Voy a prolongar para hacia el costado una nueva medida que va a ser el cuarto del contorno de la primer cadera, obviamente salud. Desde lo que tengo, si marco segunda cadera, pongo contorno de segunda cadera. Si pongo altura de primer cadera, lo que voy a poner es el contorno de la primer cadera, que eso sí lo tienen en la tabla. Todo lo que es delantero, ¿qué hacíamos? Sumábamos. Entonces voy a decir un cuarto contorno primer cadera más 1 centímetro. Marco donde me da. ¿Estamos bien? Sí, ¿por qué podría ser segundo o primero? Primero porque te va a quedar acá. Y segundo si lo quiero más largo. Ah, ok. La diferencia es esa. ¿Cómo se llamaba cada uno? ¿Qué? Si llegas a la primera Sí, la primera cadera es una camisa clásica. Ok. Que te queda hasta acá, hasta los huesos de la cadera, de la pelvis. Y segunda cadera ya te va a quedar como si fuera una camisola, porque te queda la mitad del cachete de la cola. O sea, es un poquito más larga. Si no la tenías, esas... La altura de la primera cadera es la mitad de la segunda. ¿Sí? Unimos el punto del entalle de la cintura del corpiño base con el faldón. Línea recta. Ahí tengo la prolongación del corpiño delantero, que pasó de ser algo a la cintura para ser algo más largo. ¿Un cuarto de contorno de primer cadera más cuánto? Más 1. Más 1. Sí, señora. ¿Listo? 100, si fuese 100 es 25 más 1, 26. Exactamente. Que queda esa entrada así. Sí, pero... Esto, Sí. sí, porque vos no tenés lo mismo de cadera que de cintura. Sí, señora. Bueno, dejamos esto. ¿Qué? Esa la segunda cadera también es más 1 centímetro. Sí, señora. Y la altura va a ser de segunda. Vamos a la que le sigue. En la que le sigue lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a prolongar el faldón, pero desde donde terminó el molde. Desde la línea de talle espalda. Altura. Primer cadera. Voy a prolongar hacia afuera o para el costado el cuarto del contorno de la primer cadera, pero como esa espalda va a ser menos de 1 centímetro y marco. ¿Sí? Unimos con
la parte de la cintura del corpiño que estaba en talle espalda con lo de la cadera. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Qué ven ustedes de diferente acá? ¿Que el de atrás queda más corto? Que el de atrás queda más corto, pero también ¿qué más? Por la espalda. A ver, ¿qué más? Sí, eso es lo clásico, digamos, ¿no? ¿Qué otra cosa le ven? Cuando ustedes vayan a coser las partes de las uniones, ¿se dan cuenta que los entalles no me van a coincidir? Claro, uno va a quedar claro, así y el otro va a quedar así. Sí, sí. Ustedes tienen que mirar y pensar que lo que más me interesa, no importa que Como acá lo sea más cosen. larga, acá sea más corto. Lo que me interesa es cuando yo lo vaya a unir las dos partes, que me tienen que coincidir los entalles. Prolongación es esto, nivelación es lo que le sigue. Van a tener que agarrar y marcar en la parte de delantero el talle espalda. ¿Sí? Talle espalda. ¿Sí? Lo que van a tener que hacer es el siguiente paso. Van a tener que unir la línea de talle espalda en el delantero con el faldón. Yo se lo hago en distinto color, así se dan cuenta. ¿Qué tengo hasta ahí hecho? Y ahora sí están nivelados. ¿Nivelado qué? Las cinturas. O el talle, No. el talle de espalda. No, está nivelado. Los talles de espalda. No, está nivelado. Las medidas del costado. Los entalles, Claro. se llaman talles. Ah. Los entalles. Hasta ahí tenemos el primer paso. El segundo paso, ¿qué es lo que ven de diferente ahora? El color. Esto es maldad. Que uno se azul y el otro rojo y el otro negro. ¿El delantero está más largo? ¿Eh? ¿Y la línea esa? ¿Qué parte está más larga? A ver. El valor. La delantera. Sí, esto está más largo, pero ¿qué otra cosa está más largo? Yo el delantero, esta parte, ¿se me une con el trasero? No. Sí, muy bien, el costadillo. La Esto es línea. costadillo. Esto no mide lo mismo que esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nivelar costadillo. Esto es, el primer paso que hice acá fue nivelación. No, prolongación es el faldón. Lo rojo es el faldón y la prolongación. Nivelación es esto, el entalle. Y ahora sería nivelación de costadillo. ¿Qué hago? Voy a agarrar y voy a medir la distancia. ¿Sí? Esto. Costadillo. Faldón. ¿No? Ejemplo. Mido esta parte y me da 15. Esa medida la traslado al delantero y tengo que medir desde el entalle de la cintura hasta donde me dio el 15, que obviamente va a ser más corto. ¿Se entiende hasta acá esto? Sí. Hay un apunte que tiene el dibujito, que es más lindo que mi dibujo, pero una vez que ya traspasé la medida... Tirás línea recta. No, espere. Si yo hago recta, ¿qué me va a pasar? Con una punta. Va a ser corto. Se me va a subir. ¿Qué se te sube? El talle. Se te hace esto. Ah. ¿Por qué? Porque tengo el gusto. ¿Cuántas veces me compro una remera, una camisa y se me levanta? Una pregunta, siempre, señora. En el molde delantero le haces la línea imaginaria del talle de espalda, ¿no? Sí, ¿Y de dónde lo tomás? Desde La arriba para puntita- abajo. No, desde arriba para abajo, Ah, del rectángulo. ah, está bien, Siempre porque mide lo usen, mismo. pensá que tenemos Sí. siempre las líneas del rectángulo, por eso Claro, digo claro. que arranquen con la base. Sí, sí. Mido donde me da esa medida y lo que hago es lo siguiente, hago un leve arqueado que lo voy perdiendo en la mitad y lo sigo recto. Respeto el largo en el centro, donde está el busto, y respeto el largo a la hora de coser. ¿Por qué? Porque ahora a la hora de coser, o sea, a la hora de unir, piensen ustedes que yo cuando vaya a coser tengo que tener los faldones así, ¿no? Claro, que las cisas vayan juntas Y que el entalle esté justo. También. Aunque este sea más largo, obviamente, este es más corto, no me importa. A mí lo que me importa es que esto me coincida todo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Ninguna?
¿Nada? ¿Nada de nada? ¿Qué dice costadillo qué? Costadillo. Sí, costadillo La qué. curva, Claro. Y como muchas veces vas a Faldo. poner algo, vas a ver que las camisas delante son más largas. Sí, ¿ya? Por ese motivo. Costadillo del faldón. Bueno, Para ¿listo? frente. Arrancamos con... Costadillo de faldón, dice. Sí. Ah. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué sigue. ¿Qué? ¿La altura de la cadera está en la tabla? Es solo una de las últimas medidas. ¿Y esa Fíjate. que se toma de...? No. La tomamos de No, la... es de la cintura hasta los huesos de la pelvis, primer cadera, segunda cadera, mitad cachete cola. Bueno, vamos al que le sigue, que va a ser pinzas de entalle. Pinzas era lo que había explicado hoy, que eran las pinzas en el cuerpo. Volvemos a hacer el rectángulo del espalda y delantero. O sea, sin nada, ¿no? Sin pinza madre, sin nada de todas las cosas. El primitivo. El básico, exactamente. Vamos ahí. Primero lo que vamos a hacer es ponerle el faldón. Acá es distinto, ojo. Primero pongo el faldón, porque yo lo que estoy haciendo es agregar cosas entre medio. ¿Sí? Hago el faldón. Le pongo el faldón. ¿Sí? Ahí tengo el primer paso. Segundo paso, voy a dibujar las pinzas. Voy a marcar en el delantero la mitad de la cintura. Voy a poner para un lado 1 centímetro y para el otro otro centímetro. Voy a marcar la punta del pezón y voy a unir en una línea recta con la mitad de la pinza. Perdón, la pinza que marcaste la mitad, 1 centímetro por lado. Centralizo, sí señora. ¿Qué tiras? La línea recta del pezón para abajo. La mitad de la cintura. Mitad de cintura. Tiramos la línea de la punta del pezón con el 1 y el 1 y dibujamos la pincita. ¿Lo vemos bien? Voy a tirar una línea recta para hacia abajo, que va a ser de 10 centímetros, que es la prolongación de la pinza. La pinza va a quedar como un rombito. ¿Estamos bien hasta acá? 10 centímetros de Sí. talle. Para abajo. Lo dejo. Me voy a la espalda. En la espalda voy a marcar la mitad del hombro con la mitad de la cintura. Unimos hombro y cintura en una línea recta, porque las pinzas de la espalda van a quedar torcidas. Por eso siempre van a ver que quedan como inclinaditas. Para abajo también prolongo los 10. ¿Qué marcaste en el hombro ahí? La mitad. Ah. ¿Sí? Voy a centralizar la pinza poniendo 1 centímetro y 1 centímetro y llevo la punta de la pinza hasta la línea de axila. Ahí. Cerramos.
lo que me está pasando ahora si yo hipotéticamente quiero cortar en la tele y coso la pinza? El espejado. No. Se te achica. Se te achica, exactamente. ¿Por qué? Y porque le estás tomando 2 centímetros. 2 centímetros de la pinza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuperar los centímetros de pinza. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Entonces, recién ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar y voy a prolongar hacia afuera y voy a extender, ¿cuánto le pusimos? 2 centímetros. Nivelo. Prolongo, ¿no? Recuperamos. Solamente recupero en la parte de la cintura porque ahí yo voy a tener la pinza en talle. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Redibujo porque estoy reponiendo los 2 centímetros de la pinza que yo me estoy haciendo en algo que no la tenía programada. También lo hago en la espalda, a donde tengo su cintura, rehago los costados. Rehago los costados llevando todo al lugar de inicio, ¿no? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces hice el corpiño, lo prolongué, le puse las pinzas de entalle, recuperé los centímetros de la pinza de entalle. Mi primer paso. ¿Qué es lo que me está faltando ahora? Los largos totales, ¿no? ¿Qué era lo que yo me estaba haciendo en el... ¿Qué hice yo acá? La nivelación. ¿Se entiende? Hice un sándwich. Lo que hice fue poner faldón, puse la pinza, recuperé y ahora nivelo. ¿Está? ¿Por qué ahora nivelo? Porque yo no puedo nivelar hasta antes de no tener el recupero de las pinzas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las pinzas están en la cintura. ¿Estamos? Entonces ahora hago todo este jueguito. ¿Qué era? Bueno, buscar la línea de qué? De talle, espalda. Rehacemos el costadillo para tenerlo de ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos el entalle ya acomodado. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Lo tenemos bien? ¿Allá en el fondo? Sí. ¿Bien? Aquellas dos del medio estamos arañando. Ahí la pinza en la espalda. ¿Qué? ¿De dónde salía la pinza en la espalda? De la espalda, mitad de hombro con la mitad de la cintura. Listo. ¿Y qué hago ahora? Yo ahora lo que voy a tener que hacer es, como ahora el boli se lo puse del revés, ahí se me variaron. Ahora lo que tengo que hacer es medir, medida, ¿sí? Claro. Yo ahora lo que hice es hacer un sándwich. Entonces ahora con esta medida la trasladamos, la llevamos acá, donde me da, lo marco. Obviamente lo marco sobre qué línea. Sobre la negra, que es la nueva, ¿no? ¿Se entiende? Y desde ahí lo que hago es hacer la leve curva para sacarlo y después emparejarlo. Está. Entonces hice, en este sería corpiño base. Segundo, faldón. O prolongación, como quieran llamarlo. Prolongación. ¿Sí? El tercer punto sería pinza en talle. Cuarto, recupero. Esperar centímetros por pinza. ¿Se entiende lo que quiero, no? Sí. Acá como sería el paso a paso. Y el quinto sería nivelación, costadillo. ¿Se entiende? Sí. Esos serían como mis puntos principales. Así como la pinza madre dije primero, segundo, tercero, este sería qué primero, qué segundo, qué tercero. El tercero, pinza en talle, o sea, dibujar la pinza adentro. En el cuarto sería recuperar los 2 centímetros en la parte de la cintura de las pinzas de entalles que puse, o sea, los 2 centímetros, solamente en la cintura, no es que pongo todo en el costado, 2, no, está. Y el quinto sería nivelar, que era medir acá, llevar acá, hacer la línea de talle-espalda. Ahí estaríamos teniendo nivelación, prolongación, pinzas de entalle. Son 2 moldes distintos, ¿eh? ¿Alguna duda? Todo esto lo haces después de tener el molde de la parte de arriba con las pinzas. Claro. No necesitas.